Buenos días, amados hermanos. En esta mañana nos compete tratar un tema muy importante y es la historia del texto bíblico, específicamente el texto del Nuevo Testamento. Esa es nuestra clase de esta mañana y la doctrina la cual quiero presentarles es la doctrina de la preservación de las Escrituras. Esa es la doctrina, la preservación de las Escrituras. Y vamos a tener este orden respectivo en esta clase. En primer lugar, vamos a estar estudiando la doctrina de la preservación y el testimonio bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre la preservación? En segundo lugar, la doctrina de la preservación y la metodología utilizada. ¿Qué utilizaron los hombres en los primeros siglos para preservar las Escrituras? Número 3, la doctrina de la preservación y los tipos de texto del Nuevo Testamento. ¿Cuántos tipos de texto del Nuevo Testamento hay y cuál es el texto más confiable? Y cuarto, la doctrina de la preservación y las diferencias entre los tipos de texto. Luego de que conozcamos cuántos tipos de texto hay, cuál es el más confiable, vamos a plantear una diferencia entre esos tipos de textos y así llegar a una conclusión final. Siguiendo el orden, en primer lugar, la doctrina de la preservación y el testimonio bíblico. Ante la pregunta, ¿se ha revelado Dios a nosotros en forma escrita? ¿Cuál debe ser la respuesta? Bueno, si usted y yo tenemos la revelación de Dios en las Escrituras, la respuesta es sí. Dios se ha revelado a nosotros en forma escrita. ¿A través de qué? A través de su palabra escrita, o sea, la Biblia. Así que cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando a la revelación escrita de Dios. Dios se ha revelado y esto quedó escrito para nosotros hoy. Eso es lo que nosotros llamamos Biblia. La segunda pregunta es, ¿tenemos una copia precisa de la revelación escrita por Dios? Recuerde que todo lo que tenemos nosotros ahora como Biblia no son los originales, no son los escritos originales de los apóstoles o de los secretarios de los apóstoles. Todo lo que nos ha llegado a nosotros hoy es una copia de la copia de la copia de la copia de los originales. Así que la pregunta es, ¿podemos tener una copia precisa y fiel de lo que Dios reveló en la antigüedad? Y la respuesta es sí. Claro que sí, porque cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nosotros creemos que es la palabra de Dios, pero nosotros nos estamos acercando a una copia fiel de las Escrituras. Así que sí debemos tener en cuenta la convicción, más bien, de que si la Biblia es la palabra de Dios es porque sí hay una copia precisa de esa revelación escrita. Ahora, ¿Cómo nos llegó esa copia fiel? Bueno, a través de la canonicidad, a través de la inspiración y por supuesto a través de la doctrina de la preservación de las Escrituras. ¿Quién preservó entonces las Escrituras? La respuesta es Dios mismo. Dios mismo es el máximo preservador de todas las cosas, por ende de su palabra misma. El Salmo capítulo 12, versículo 6, dice que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La preservación que Dios hace del texto bíblico es una preservación completamente confiable porque Dios es confiable. Así que nos llegan las palabras puras de Dios porque Dios es puro. Recuerde esto. Las Escrituras expresan la naturaleza de su autor. Si Dios es santo, su palabra es santa. Si Dios es fiel, su palabra es fiel. Si Dios es puro, su palabra es pura. Por lo tanto, cada vez
que nosotros tengamos pereza al estudiar las Escrituras, nosotros le estamos diciendo a Dios mismo que no lo queremos. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios está en las Escrituras. Las Escrituras expresan lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Así que usted verdaderamente está apasionado por Dios. Usted no puede estar apasionado por Dios si usted no está apasionado por la palabra de Dios. Es imposible. Así que cada vez que nosotros nos apasionemos por Dios es porque estamos amando más la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, este solamente es un versículo. Dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Claro que la palabra de Dios permanece para siempre, por cuanto Dios mismo es quien preserva su palabra. La palabra de Dios es preservada por Dios mismo y eso nos da mucha confianza a nosotros, porque entonces sabemos que el texto de las Escrituras que tenemos es el texto preservado por Dios. Por lo tanto, confiamos en lo que ella dice. Confiamos que esta es una regla para que nosotros podamos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Así que, según el testimonio bíblico, Dios es quien preserva su palabra. Ahora, ¿qué dijeron, por ejemplo, grandes estudiosos de las Escrituras como John Owen? Él dijo que la copia que utilizamos de las Escrituras fue la posesión pública de muchas generaciones. Dejemos entonces que esa tenga el carácter de estándar, que es indudablemente su derecho y su obligación, y rápidamente veremos, Dios mediante, que poca razón hay en pretender tales variedades de lecturas como con las que ahora nos sorprendemos. John Owen cree que la copia que él tiene de las Escrituras es fiel. Él cree completamente eso. Esas Escrituras que pasaron de generación a generación y que hoy llegaron a las manos de John Owen, es fiel. Entonces confiemos de que es la palabra de Dios, de que Dios ha preservado esas Escrituras a lo largo del tiempo. Francis Turretin dice que las copias de las Escrituras presentan la palabra de Dios, miren esto, en las mismas palabras de aquellos quienes escribieron bajo la inspiración inmediata del Espíritu Santo. Y mire cómo inicia el párrafo: las copias de las Escrituras tienen el mismo valor, la misma fidelidad de lo que escribieron los autores originales bajo el poder del Espíritu Santo. O sea que para Francis Turretin, la copia que él tiene de las Escrituras es una copia fiel, porque Dios ha preservado esto. Así que en primer lugar, la doctrina de la preservación es importante porque nos presenta a un Dios que preserva su palabra. Por lo tanto, nosotros hoy podemos confiar en que tenemos una copia fiel de la revelación escrita de Dios, completamente. En segundo lugar, la doctrina de la preservación y la metodología utilizada. La metodología que se utilizó o que Dios utilizó para preservar su palabra fue a través de las copias de las Escrituras. Ahora nos enfocamos específicamente en las Escrituras del Nuevo Testamento. Y la metodología que se usó fueron las copias de las Escrituras o las copias del Nuevo Testamento. Ahora, si ustedes logran ver este mapa, ven la ciudad de Roma, donde se guardaron los escritos de Pablo a la iglesia, a los romanos. Corinto, donde se guardaron las cartas de Pablo a los corintios, primera y segunda. Tesalónica, donde se guardaron las cartas de Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses. Filipos, Filipenses. Éfeso, la carta de Pablo a los Efesios. Colosas, Colosenses. Galacia, la carta de Pablo a los Gálatas. Ahora miren algo, en Antioquía, que fue una ciudad muy importante
En aquella época, en el siglo I, segundo y tercero, se guardaron algunos escritos como la primera y segunda carta de Pedro, como la carta de Santiago, Hebreos, como el libro de Mateo, fueron guardados en estas ciudades. Hay algunas que no tenemos seguridad de dónde fueron guardados esos escritos originales de los apóstoles, en qué ciudad específicamente, pero en este mapa podemos ver de manera general las ciudades principales a las cuales Pablo y los otros autores del Nuevo Testamento escribieron y donde principalmente se guardaron los escritos originales. Pero con el tiempo fue necesario empezar a hacer copias de esos escritos originales porque el material con que los autores originales escribieron no era un material que durara mucho tiempo. Entonces, hacia finales del siglo II, se dice que los escritos originales ya casi que estaban desapareciendo por cuanto el material era muy delicado. Entonces, la iglesia del siglo II, viendo la necesidad, empezaron a copiar, a hacer copias de las cartas de Pablo, de los escritos de Mateo, de Marcos, empezaron a hacer copias rápidamente para conservar ese escrito y poderlo transmitir a las iglesias, ya que los originales estaban empezando a desaparecer, se estaban dañando. Así que las copias fue el método que Dios utilizó para preservar su palabra revelada. Ahora, dentro de todas estas ciudades, hay dos ciudades que en esos tiempos fueron las ciudades más importantes. La ciudad de Alejandría, que la ven allí, en Egipto, y la ciudad de Antioquía, que queda más hacia el norte. Y fueron dos ciudades muy importantes en la época, porque allí se establecieron dos grandes escuelas, dos escuelas muy importantes. La escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Y eran escuelas donde los hombres que enseñaban ahí eran estudiosos de los escritos del Nuevo Testamento, de las copias del Nuevo Testamento que ya estaban circulando y de los escritos del Antiguo Testamento que ya estaban. Estos dos lugares se convirtieron en lugares muy importantes porque, por ejemplo, en Antioquía y en la escuela de Antioquía se guardaron muchas copias del Nuevo Testamento. Muchas, a través del tiempo, allí se fueron guardando por cuanto esta ciudad y esta escuela era una escuela muy confiable en la época. A diferencia de la escuela de Alejandría, ocurre algo. Filón de Alejandría, un historiador judío y filósofo también, que se creció en una cultura helenista, o sea, griega, fue un hombre que quiso interpretar el Antiguo Testamento utilizando el método alegórico. La interpretación alegórica que encuentra símbolos cuando yo debo entender la Biblia literalmente, nace en la época griega, en el periodo griego, en la filosofía griega, para tratar de interpretar los poemas de Homero, por ejemplo, que no se entendían. Entonces, para encontrarle un significado detrás de todo ese escrito y encontrarle calidad al escrito, entonces se inventó el método de interpretación alegórica. Detrás de estas palabras hay un significado escondido ahí, que la gente tiene que encontrar. Y ese método de interpretación alegórica, Filón de Alejandría lo aplicó a las Escrituras. Por eso en los comentarios de Filón de Alejandría del Antiguo Testamento se encuentra mucha alegoría en su interpretación del Antiguo Testamento. Filón de Alejandría fue uno de los fundadores de la escuela de Alejandría. ¿Por qué? Porque toda su influencia de interpretación él la dejó en Alejandría. Entonces Clemente de Alejandría, que se va a convertir en un obispo, va a tomar lo que le dejó Filón de Alejandría y su interpretación alegórica. Más adelante Orígenes de Alejandría, que se va a levantar como maestro de la escuela, va a aplicar la interpretación alegórica. El peligro del método de interpretación alegórico es que levanta muchos significados que no corresponden al texto de las Escrituras, sino que hacen parte más de la subjetividad del intérprete, no de la propia Escritura. Y eso en el siglo II, siglo III y siglo IV, en la escuela de Alejandría, levantó muchos problemas doctrinales, muchas herejías. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que en la escuela de Alejandría también se guardaron copias del Nuevo Testamento.
Tanto en la escuela de Antioquía como en la escuela de Alejandría se guardaron copias del Nuevo Testamento. Así que tenemos dos lugares de estudio donde se han guardado más copias del Nuevo Testamento. Por un lado, la escuela de Antioquía, por otro lado, la escuela de Alejandría. No quiero continuar sin definir algo importante. Primero debemos definir algunos términos para ir entendiendo un poco más el asunto. Cuando hablamos del texto original, estamos hablando del documento escrito por los autores originales, y a ese texto le llamamos autógrafo. Autógrafo. Así que si vamos a hablar de los autógrafos, ya no existen hoy los autógrafos del Nuevo Testamento, ya no existen. O sea, los escritos originales ya no existen. Lo que tenemos nosotros ahora son copias de los escritos originales. Copias, eso es lo que tenemos. Pero los autógrafos como tal ya no existen. En segundo lugar, apógrafo. Es una copia fiel de un autógrafo o de otra copia fiel. Así que el apógrafo es una copia de las escrituras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy? ¿Un autógrafo o un apógrafo? Apógrafo, es decir, una copia de los escritos originales. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué es un manuscrito? Es un documento escrito a mano. Eso es un manuscrito. ¿Sí? Recuerden que en el siglo I, II y III todavía no existía la imprenta. La imprenta nace por allá en 1455 aproximadamente, casi 50 años de la Reforma Protestante de manera providencial, porque con la imprenta Lutero es que logra hacer las copias del Nuevo Testamento traducido al alemán, o sea que providencialmente Dios lo utilizó. Pero en los primeros siglos no había imprenta, entonces se llama manuscrito, es decir, documento escrito a mano. ¿Y qué es un fragmento? Es una porción pequeña de un manuscrito. Recuerden que los manuscritos originales se fueron deteriorando, eran hechos en vitela. Y ese material no duraba mucho tiempo, se fueron deteriorando. Entonces se empezaron a hacer copias de esos manuscritos, es decir, otros manuscritos como copias de los originales. Y lo que quedó de ese manuscrito dañado, los pedacitos que encontraban dañados, le vamos a llamar fragmento. Un fragmento, una pequeña porción. Entendiendo esto, entonces podemos ir a nuestro tercer punto en esta clase, la doctrina de la preservación y los tipos de texto. Hay por lo menos cuatro tipos de texto del Nuevo Testamento. En primer lugar, los papiros. Conforme a las estadísticas de 1989, se han catalogado 96 papiros del Nuevo Testamento. Y la mayoría de estos papiros están hechos de fragmentos de libros del Nuevo Testamento. En segundo lugar, los unciales. Existen 299 unciales conocidos. Estos unciales son los manuscritos del Nuevo Testamento en mayúscula y pegado. En mayúscula y todo junto, todo pegado. A esto le llamamos unciales. Tercero, minúsculos. De estos existen 2812 y se le denominan minúsculos porque fueron escritos no en mayúscula, sino en minúscula o también en cursiva. Y 4, leccionarios, un total de 2281. Y estos se remontan hacia siglos 6, 5 y vamos a ver que un poquito más atrás de las epístolas y libros del Nuevo Testamento. Y los leccionarios, ¿qué eran? Haga de cuenta como el sermón del pastor, pero ahí en ese sermón ellos comentaban o ellos hacían referencia de alguien importante o un escrito importante, y muchos pastores, obispos del siglo II y III, en sus antiguos sermones que predicaban a la congregación, vamos a encontrar referencias a pasajes del Nuevo Testamento. O sea, citando textos del Nuevo Testamento en esos escritos o en esos sermones de los obispos del siglo II y III.
Y esto va a ser importante porque ahorita les voy a explicar algo respecto a esto. Pero en general, estos son los tipos de texto del Nuevo Testamento. Si usted se pregunta, ¿cómo nos llegó el Nuevo Testamento tal como nos llegó a nosotros hoy? Bueno, no salió así como por magia de un sombrero, salió el Nuevo Testamento, sino que tuvo un proceso y principalmente circulaban estos 4 tipos de texto por la iglesia en los primeros siglos. Algunas iglesias tenían los unciales, otras los minúsculos, otras los papiros, otras los leccionarios de los obispos anteriores. O sea, la iglesia funcionaba para hacer circular los escritos del Nuevo Testamento y así lograr la edificación mutua. Pero ¿qué pasó con estos 4 tipos de texto? Bueno, se reunieron a lo largo de la historia, se fueron compilando en 2 fuentes. Así que estas 2 fuentes nos resumen los 4 textos anteriores. A la pregunta, ¿dónde quedaron los 4 tipos de textos, papiros, unciales, minúsculos y leccionarios? Todos esos tipos de texto quedaron reunidos, compilados en estos 2. En estos 2. Estos 2 resumen los 4 tipos de textos que les acabé de presentar. Aquí están. Metidos en estos 2 textos están los 4 anteriores. Texto bizantino, de Antioquía o mayoritario, y texto alejandrino. Son las 2 grandes fuentes del Nuevo Testamento. Allí están papiros, unciales, minúsculos, leccionarios, hacen parte de esos 2 tipos de texto, bizantino y alejandrino. Vamos a mirar a nivel general el texto bizantino. Estas son las pruebas de que el texto bizantino fue construido a través de esos 4 textos anteriores. Primero, encontramos 150 lecturas bizantinas con respaldo de papiros antiguos. Es como si hiciéramos este ejercicio. Vamos a construir nuestro propio libro. ¿Listos? Vamos a construir nuestro libro del Nuevo Testamento. Muy bien, no tenemos nada, ¿sí? Vamos a construirlo. Entonces lo primero que nos dan son papiros. Entonces tenemos papiros. Esa es como la primera parte de nuestro libro del Nuevo Testamento. Tenemos papiros, 150 lecturas. Bueno, metámoslas ahí. Número 2, el 95% de los manuscritos unciales. O sea que todos esos manuscritos en mayúscula, el 95%, los metemos allí para armar nuestro libro del Nuevo Testamento. Tercero, se puede afirmar incluso más para los minúsculos. La mayoría de los escritos del Nuevo Testamento en minúscula los vamos a meter allí. Cuarto, los leccionarios examinados hasta aquí también brindan un amplio respaldo. Esas predicaciones y sermones de los obispos anteriores que citaban el Nuevo Testamento los vamos a meter allí. Así que vamos a tener un texto del Nuevo Testamento construido por 4 textos. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los 4 textos? Papiros, unciales, minúsculos y leccionarios. De eso se creó el Nuevo Testamento que tenemos hoy. De esos 4 textos. Entonces, ese texto del Nuevo Testamento se le va a llamar texto bizantino porque viene de la región de Bizancio, la actual Turquía hoy. Así que ya tenemos un texto del Nuevo Testamento, el bizantino, construido por papiros, unciales, minúsculos y leccionarios del Nuevo Testamento. Y aquí encontramos las versiones de la Biblia que salen de texto bizantino, ¿sí? Por ejemplo, la siriaca sale de allí. Miren esto, el hecho simple es que para el siglo IV el texto bizantino estaba emergiendo como el texto autoritativo del Nuevo Testamento y durante los siguientes 1200 años y más rigió sin cuestionamientos sobre toda la iglesia. Es decir, que ese texto bizantino fue el texto titular del Nuevo Testamento en todo ese periodo de 1200 años en la iglesia cristiana.
Y miren este último dato. En 1516, Desiderio Erasmo, el principal académico de Europa, publicó la primera edición del Nuevo Testamento griego y lo basó en manuscritos representativos de bizantinos. O sea que la primera publicación de Erasmo del Nuevo Testamento se basa en los textos bizantinos que acabamos de hablar. Y otras ediciones, por ejemplo, publicadas por Teodoro Beza, el discípulo de Juan Calvino, también sale del texto bizantino. Miren esto, el prefacio a la segunda edición de los Elsevier, publicada en 1633, miren las palabras que contiene. Por lo tanto, tenéis ahora un texto recibido por todos, 1633, en el cual no damos ninguna alteración ni corrupción. De aquí vino la expresión actualmente familiar, el texto recibido o texto receptus. ¿Qué es el texto receptus? El texto receptus es la versión del Nuevo Testamento de los Elsevier, basada en ¿qué? En el texto bizantino. Ese es el texto receptus. Así que, breve repaso. Si estamos armando nuestro Nuevo Testamento, ¿cuántos tipos de texto utilizamos para construir nuestro Nuevo Testamento? 4. ¿Cuáles son? Papiros, unciales, minúsculos y leccionarios. Con esos 4 armamos un solo tipo de texto. ¿Cuál es? Bizantino. Y del bizantino sale la versión del texto receptus del Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Por qué es importante? Por lo que sigue a continuación. Porque de ese texto bizantino van a salir las siguientes versiones que va a encontrar usted allí. Miren, por ejemplo, la de William Tyndale, la de Miles Coverdale, John Rogers, Richard Taverner, todas son versiones de allí. La Biblia de Ginebra sale del texto bizantino. La Biblia del Obispo de 1568, la versión autorizada de 1611. Mire, la Reina Valera en español sale del texto bizantino, la Reina Valera. Hay otras Biblias más, por supuesto, la del Rey Jaime o la King James sale del texto bizantino. Así que a la pregunta, mi hermano, ¿qué versión de la Biblia utiliza? Y usted me dice, pues hermano, yo siempre he utilizado la Reina Valera. Entonces yo ya le puedo hacer una pregunta saliendo de esta clase. Y le puedo decir, usted utiliza la Reina Valera. Muy bueno. Entonces, ¿cuál es el texto del Nuevo Testamento donde salió la versión de la Reina Valera? ¿Usted qué me diría? Texto bizantino, que es donde sale el texto receptus. Ya usted sabe. Y si yo le pregunto cómo se construyó ese texto bizantino, ¿usted qué me va a responder? 4 tipos de texto: papiros, unciales, minúsculos y leccionarios. Esa es la Reina Valera que tenemos, sale del texto bizantino. Así que creo que acabé de hacer este resumen. Quiero simplemente que vean el punto número 4. Resumiendo, el 90% de los manuscritos griegos representan el tipo de texto bizantino. El 90% de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento están en el texto bizantino. Ahí están en el texto bizantino. Que recuerden que fue el texto que rigió la iglesia por más de 1200 años. Fue el texto principal de donde salían las versiones de la Biblia. Ahora vamos de manera somera un poco a analizar el otro texto. ¿Se acuerdan que yo les dije que había otro texto? ¿Cómo se llama? Alejandrino. ¿Por qué alejandrino? ¿Qué piensan ustedes? Porque sale de la ciudad de Alejandría. ¿Y qué había en Alejandría? Una escuela. ¿Se acuerdan de la escuela de Alejandría? Muy bien. Ese texto alejandrino se construye con 2 libros o códices: Sinaítico y Vaticano. Sinaítico y Vaticano. Yo quiero que ustedes esto lo tengan muy en cuenta, muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted va a algunas versiones de la Biblia
y de repente, abriendo la Biblia, usted la abre en Juan, capítulo 7, versículo 53 hasta el 8:11, y hay un texto muy bonito de la mujer adúltera. En algunas versiones de la Biblia no aparece ese texto. No está. De repente hay un numerito que te manda como un índice a la parte de abajo de la Biblia. Sobre todo aparecen las Biblias comentadas. Y dice aquí abajito, este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿A qué manuscritos se están refiriendo? A estos dos. Manuscrito sinaítico y manuscrito vaticano. A estos dos. Si usted va a 1 de Juan 5:7 y lee la segunda parte que dice que estos tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, bueno, en las Biblias comentadas usted va a encontrar que ahí hay un numerito que lo lleva y le dice, este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿A qué manuscritos se están refiriendo? A estos dos códices, sinaítico y vaticanos. Si usted va a los últimos versículos del capítulo de Marcos, del capítulo 16 de Marcos, los últimos versículos, va a encontrar el numerito que va a decir, este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Refiriéndose a qué? A estos dos escritos, códice sinaítico y vaticano. Ahora, vamos a hablar un poco de estos dos. Bueno, primero, este tipo de texto alejandrino se originó en Alejandría. Estos manuscritos principales muestran sus corrupciones, escuchen esto, al discordar de sí mismos literalmente en miles de sitios, por lo menos 3000 veces solamente entre los evangelios. Por ejemplo, entre el manuscrito sinaítico y vaticano, hacían una comparación de los evangelios, encontraban por lo menos 3000 diferencias en la lectura de los evangelios. 3000 diferencias al comparar el sinaítico y el vaticano. Ya por ahí no es muy confiable. Se ha estimado que hay alrededor de 6000 diferencias en el texto alejandrino y bizantino. Escuchen eso. 6000 diferencias entre esos dos textos, entre el bizantino y el alejandrino, 6000. Y vamos a la última parte. Eso quiere decir que el 10% de los manuscritos griegos representan el texto alejandrino. ¿Se acuerdan que construimos un texto del Nuevo Testamento que le llamamos bizantino? Bueno, hay otro que se llama alejandrino. El 10% de los papiros, unciales, minúsculos y leccionarios están en el texto alejandrino. El 90% de los papiros, unciales, minúsculos y leccionarios están en el texto bizantino. Tenemos dos fuentes, una fuente bizantina grande de copias y una fuente alejandrina un poco más pequeño de copias del Nuevo Testamento. Aparte, de donde salen las copias alejandrinas, no fue un lugar muy confiable, por cuanto, miren, 3000 diferencias en los textos alejandrinos de los evangelios. Es muchísimo. Y si comparamos los dos textos, las dos fuentes, hay 6000 diferencias. Bueno, hermano, entonces, ¿qué versiones se desprenden del texto alejandrino que usted nos está explicando, que solamente tiene el 10% de los textos antiguos, que no es un manuscrito muy confiable? ¿Qué versiones de la Biblia salen de allí? Ahí están. La Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios habla hoy, la Palabra de Dios para todos, la Reina Valera de 1995, no es del texto bizantino, es del texto alejandrino, la traducción en lenguaje actual, ahí se me escaparon varias versiones más, salen del texto alejandrino. Resumiéndoles esto,
La mayoría de las versiones de la Biblia hoy, la mayoría sale del texto alejandrino, la mayoría. Y cuando usted compra una Biblia comentada y el comentarista se inclina hacia el texto alejandrino, que tiene esos dos escritos, sinaítico y vaticanos, entonces va a poner en su Biblia que el texto de la mujer adúltera y los últimos versículos de Marcos no aparecen en los manuscritos más antiguos. La pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano son los manuscritos más antiguos? Datan del siglo IV y del siglo V. ¿Eso es cierto? Ahora, ¿dónde se soluciona el problema? Es que los que hacen parte de la crítica textual o del texto crítico, que están del lado del texto alejandrino, ellos van a decir que lo más importante es la antigüedad del manuscrito. Entonces, como ellos encontraron estos dos textos en el siglo IV y V y son los más antiguos para ellos, entonces todo lo que sale después de esos textos fue añadido, Es por esa razón que en esos manuscritos, al no encontrar el texto de la mujer adúltera, al no encontrar el texto de 1 de Juan 5:7, ellos van a decir, eso fue añadido años más adelante. Pero les voy a demostrar, no alcanzo a demostrarles, a tomar todos los textos, pero por lo menos vamos a tomar uno para demostrarles que sí existían antes de esos dos manuscritos que ellos consideran más antiguos. Quiero leerles esto. Ante la pregunta que alguno de ustedes pueda decir, hermano, pero ¿cuál es el problema? Igual en la Biblia, sea del texto alejandrino y sea del texto bizantino, son versiones de la Biblia. ¿Hay gran acuerdo entre estos tipos de texto? La respuesta es sí. Un 95% están de acuerdo. ¿Eso es una buena o es una mala noticia? Mala. Esa es una mala noticia, porque el 95% hace una diferencia de 10,000 palabras. Por eso es mala, porque se están perdiendo 10,000 palabras. A ver, ¿inspiradas o no? Entonces, es un problema, porque si en el texto bizantino están esas 10,000 palabras que no están en el texto alejandrino, ahí hay un grave problema, porque entonces si confiamos en la veracidad del texto bizantino, en la confiabilidad, en la escuela de donde salieron las copias y en su gran unidad como fuente, vamos a dejar 10,000 palabras inspiradas de Dios por fuera. Esto es un grave problema. O sea, no es tan fácil decir, no hay problema. No, hay un problema de 10,000 palabras que hay que resolver. Así que, ¿alguna doctrina es afectada por esta diferencia del 5%? Por supuesto que sí, porque si yo acepto la diferencia del 5%, hermano, haga una cosa, coja una tijera y corte los escritos que para el texto alejandrino y los del texto crítico no están en los manuscritos más antiguos. Si no es importante. Entonces yo tengo que ir a 1 de Juan 5:7 y automáticamente una tijerita y... Yo tengo que ir a Juan 3:16 en la traducción. Algunas traducciones, en vez de traducir unigénito, traducen único hijo, lo cual genera un problema doctrinal, porque no es lo mismo decir que Jesucristo es el unigénito Hijo a decir que Jesucristo es el único Hijo, porque hijos sabemos muchos, pero unigénito solamente hay uno, y en algunas versiones en Juan 3:16 no se encuentra unigénito, sino que se encuentra único. Colosenses 1:14
No hay una palabra que aparece en nuestra versión de la Reina Valera, que es por su sangre, no aparece. Y Marcos 16, 9 al 20, y Juan 7, 53, 8, 1 al 11, que es el texto de la mujer adúltera. Entonces, si no es importante la diferencia de 10.000 palabras, amados hermanos, la historia de la mujer adúltera hay que cogerla con una tijera y cortarla de las Escrituras. Porque no es importante. Esto es algo delicado. Termino con esta explicación de Juan 7, 52, 8, 1 al 11, que es el texto de la mujer adúltera. Voy a dar argumentos por el cual yo creo que este texto no fue añadido posteriormente, sino que la iglesia en los primeros siglos leía el texto de la mujer adúltera en los manuscritos del Nuevo Testamento. Primero, Jerónimo lo tradujo en la Vulgata Latina. El propio Jerónimo, que hace esta versión muy bonita de la Vulgata Latina, que para ese tiempo fue una cosa espectacular lo que él hizo, fue algo muy grande para la época. Bueno, él tiene en cuenta el texto de la mujer adúltera, y estamos hablando del siglo IV. O sea que es muy antiguo el texto de la mujer adúltera. Incluso Robert Stones, que basa mucho de su trabajo en el texto crítico, o sea, en el texto alejandrino, dice en su comentario al Nuevo Testamento respecto al pasaje de la mujer adúltera: la vivencia interna exige además que Juan 7:52 no pase directamente a Juan 8:12, donde comenzaría repentinamente un discurso del Señor sin razón aparente. Esto era como si quitáramos la historia de la mujer adúltera. El discurso que tiene su apoyo en el acontecimiento precedente, que es el de la luz de la presencia del Señor, escudriñando severamente las conciencias de los acusadores de la mujer tomada en acto de adulterio. 3, 4. Si los padres del texto crítico tildan el pasaje de la mujer adúltera como no inspirado, entonces, ¿por qué aquellos que defienden dicho texto no eliminan esto de una vez de sus traducciones? O sea, si el texto de la mujer adúltera no aparece en los manuscritos más antiguos, entonces ¿por qué no los eliminan de sus traducciones? Pero aún así siguen llevando a traducción el texto de la mujer adúltera, pero dejan el numerito y abajo dice: esto no aparece en los manuscritos más antiguos. Si es verdad, entonces ¿por qué no lo borran? ¿Por qué lo traducen? Entonces no debieran hacerlo. Ahora, aparte del Códice Vaticano y Sinaítico, otros argumentos que dicha omisión es respaldada por papiros antiguos datan del siglo II o principios del siglo III, y ellos van a decir P66. Pero hay que entender que estos manuscritos P66 no solamente no contienen estas secciones, sino que hay muchos textos del Nuevo Testamento que no estaban en el manuscrito P66, como para decir que solamente el de la mujer adúltera no estaba. Así que ese argumento tampoco es un argumento plausible. Agustín aceptó que removieron el texto de la mujer adúltera. Escuche esto. Agustín de Hipona aceptó que la iglesia en los primeros siglos no añadió el texto de la mujer adúltera, removió el texto de la mujer adúltera por cuestiones morales. Para ellos no era fácil que Jesucristo perdonara a una adúltera fácilmente. Y Agustín, que data precisamente del siglo V, dice que el texto fue removido, no que fue añadido, sino removido, lo cual, mis amados hermanos, nos asegura que el texto de la mujer adúltera ya estaba en circulación en los primeros siglos de la iglesia, incluso antes de lo que ellos llaman manuscritos más antiguos. Y quiero dejarles
con esta reflexión de un incrédulo. Escucha esto. Esta es la reflexión de un incrédulo en el tiempo. Un biblista hizo un trabajo del Nuevo Testamento y esto es lo que piensa un incrédulo del trabajo que hizo el biblista. Según la mayoría de las facciones cristianas modernas, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, pone entre comillas, a los autores originales. Pero si un texto legendario tardío de tal magnitud pudo ser añadido por copistas, siglos después de la redacción original de un evangelio, y terminar en nuestras Biblias modernas, resulta claro que lo que nos llega en la Biblia, lo que usan sacerdotes, obispos y papas para respaldar sus pseudas discusiones teológicas, dista mucho de ser la palabra de Dios inerrante. Oiga, ¿por qué habría de creerse en un texto tan fácilmente alterable por copistas? ¿Solo porque es emotivo y hermoso? ¿Cómo podría ser palabra de Dios un texto que fue manoseado, manipulado, complementado y corregido al antojo de cientos de copistas durante siglos? ¿Y sabe cómo llega a esa conclusión el incrédulo? Porque leyó a un biblista que apoya el texto alejandrino. Y esto es lo que piensa un incrédulo. Entonces, si no tenemos una Biblia confiable hoy, entonces, ¿cómo decimos que es la palabra inspirada por Dios? Pero nosotros tenemos claro, mis amados hermanos, que a través de la doctrina de la preservación nos ha llegado una copia fiel del Nuevo Testamento y textos como la mujer adúltera, 1 de Juan 5:7, últimos versículos de Marcos 16, fueron utilizados por la iglesia en los primeros siglos y fueron preservados por Dios hasta el día de hoy. Todos los reformadores utilizaron ese texto de las Escrituras, el mismo texto que hoy nosotros tenemos en la versión Reina Valera en español.